Lo que ha ocurrido hoy en Madrid no es una escena aislada ni un exceso puntual de tensión. Es la colisión directa entre memoria, dolor y poder político. A las puertas de la Catedral de la Almudena, en pleno funeral por las víctimas del accidente de tren de Adamuz, la llegada de Isabel Díaz Ayuso ha desatado un momento de alto voltaje simbólico y político. Gritos de asesina procedentes de familiares y colectivos vinculados a las víctimas de las residencias de mayores durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. El contexto importa. Y mucho. No se trata solo de una protesta espontánea. Llega después de que Ayuso calificara públicamente a la plataforma de familiares de fallecidos en residencias, asociada a la cifra de 7.291, como plataforma de frustrados, según declaraciones recogidas por distintos medios. Unas palabras que, lejos de cerrar heridas, las han reabierto y han encendido una indignación que hoy ha estallado en un acto solemne, ante cámaras y con una carga emocional imposible de ignorar. La escena es potente por lo que representa. Un funeral, un templo, víctimas recientes y víctimas de otra tragedia que sigue sin reparación judicial ni política clara. Y, en medio, una presidenta autonómica cuya gestión durante la pandemia sigue siendo objeto de debate público, análisis periodístico y acciones judiciales impulsadas por familiares, según informaciones publicadas. Mientras tanto, el eco mediático no tarda en amplificarse. En malas lenguas, Ernesto Ekaizer irrumpe con lo que define como un bombazo informativo, conectando este episodio con un marco más amplio: pensiones, ataques judiciales, la estrategia de confrontación política y la utilización del dolor como campo de batalla. El análisis se extiende también a otros espacios radiofónicos, donde Ekaizer y otros analistas sitúan a Ayuso en el centro de una tormenta política que ya no se limita a Madrid. El debate se ensancha. Aparecen nombres y frentes: Óscar Puente, Pedro Sánchez, la presión judicial, la agenda social de las pensiones y el ruido internacional que algunos intentan importar al tablero español. Todo se mezcla, pero hay un hilo conductor claro: la gestión del poder frente al sufrimiento de las víctimas. Porque lo ocurrido hoy en la Almudena no va solo de consignas. Va de una herida que sigue abierta, de un lenguaje político que crispa y de una pregunta que vuelve una y otra vez: ¿cómo se ejerce la responsabilidad cuando el pasado no está cerrado y el presente sigue doliendo? La reacción social, la cobertura mediática y el análisis político indican que este episodio no se va a diluir. Al contrario, marca un punto de inflexión en un clima ya cargado, donde cada gesto, cada palabra y cada silencio cuentan. Aquí empieza el relato. Y lo que viene a continuación explica por qué este funeral se ha convertido en un símbolo político de primer orden. Los hechos se producen a la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la Catedral de la Almudena, en Madrid, donde se celebraba el funeral por las víctimas del accidente de tren de Adamuz. En el exterior del templo, y ante la presencia de medios de comunicación, familiares y colectivos vinculados a las víctimas de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid la reciben con gritos de asesina y consignas de protesta. Según señalan medios presentes en el lugar, la protesta no fue improvisada. Llega tras unas declaraciones previas de Ayuso en las que calificó a la plataforma de familiares de fallecidos en residencias como plataforma de frustrados, palabras que generaron una fuerte reacción social y mediática. Los colectivos afectados recuerdan que esas plataformas reclaman desde hace años verdad, justicia y reparación por la gestión de las residencias durante la pandemia, asociada a la cifra de 7.291 fallecidos, según datos difundidos por la propia Comunidad de Madrid y analizados posteriormente por distintos organismos y medios. El contexto del acto añade una carga simbólica evidente. El funeral se celebraba por víctimas de un accidente ferroviario reciente, con familiares aún en duelo, y la presencia de responsables políticos se producía en un clima de máxima sensibilidad. Para los colectivos de residencias, la llegada de Ayuso a un acto de duelo público sin un reconocimiento explícito de responsabilidades políticas fue interpretada como una provocación, especialmente después de las declaraciones mencionadas. En paralelo a los hechos, el episodio es analizado en programas de máxima audiencia. En malas lenguas, Ernesto Ekaizer contextualiza la protesta dentro de una estrategia política más amplia, señalando que la figura de Ayuso vuelve a situarse en el centro del debate por la gestión de la pandemia, las causas judiciales impulsadas por familiares y el uso del lenguaje confrontativo contra las víctimas. Según Ekaizer, este tipo de episodios muestran que el conflicto no está cerrado ni social ni políticamente. El análisis se amplía en otros espacios radiofónicos, donde se conecta lo ocurrido en la Almudena con la actualidad política nacional,
el debate sobre pensiones, los choques entre gobiernos autonómicos y el Ejecutivo Central, y las tensiones judiciales que afectan tanto a Pedro Sánchez como a Óscar Puente, según señalan comentaristas políticos. En este marco, la protesta contra Ayuso se interpreta como un síntoma de un clima de confrontación creciente, donde distintos frentes se superponen. Desde el entorno de los familiares, se insiste en que la protesta no iba dirigida contra el acto religioso en sí, sino contra la presencia y las palabras de la presidenta madrileña. Según explican, su objetivo era visibilizar una demanda que consideran silenciada y recordar que, mientras se celebran funerales oficiales, hay miles de familias que aún esperan respuestas. La exposición de los hechos muestra así una secuencia clara: declaraciones polémicas, reacción social, protesta en un acto público de alto simbolismo y amplificación mediática inmediata. Todo ello convierte la llegada de Ayuso a la Almudena en un episodio político de primer orden que reabre debates pendientes sobre responsabilidad, memoria y el trato a las víctimas en la esfera pública. Lo ocurrido en la Almudena no puede analizarse únicamente como un episodio de tensión puntual ni como un exceso verbal de un grupo de manifestantes. Es, ante todo, la manifestación visible de un conflicto político y moral no resuelto, que vuelve una y otra vez porque nunca ha sido abordado de fondo. El primer eje del análisis es el choque entre poder institucional y memoria de las víctimas. La presencia de Isabel Díaz Ayuso en un funeral público, en un contexto de duelo colectivo, activa inevitablemente el recuerdo de la gestión de las residencias durante la pandemia. Para miles de familias, esa etapa no está cerrada. No lo está porque, según denuncian, no ha habido una asunción clara de responsabilidades políticas ni un reconocimiento explícito del daño causado. En ese marco, los gritos no surgen del vacío, surgen del silencio acumulado. El segundo eje es el lenguaje político como detonante. Las declaraciones de Ayuso calificando a las plataformas de familiares como frustrados marcan un punto de inflexión. Según analistas de comunicación política, ese tipo de expresiones no solo deslegitiman a las víctimas, sino que reavivan el conflicto al desplazarlo del terreno de los hechos al del desprecio simbólico. Cuando el poder utiliza un lenguaje que minimiza o ridiculiza el dolor ajeno, la reacción social se intensifica y se radicaliza. El tercer eje es la dimensión simbólica del lugar y del acto. No es lo mismo una protesta en una rueda de prensa que a las puertas de la Catedral de la Almudena, en un funeral retransmitido y cargado de solemnidad. La protesta se convierte en un mensaje político de alto impacto visual: duelo frente a duelo, víctimas frente a víctimas, memoria ignorada frente a memoria reconocida. Según sociólogos, estos escenarios generan imágenes que condensan debates complejos en un solo gesto, y por eso permanecen en la memoria colectiva. Aquí entra el cuarto eje: el papel del periodismo de investigación y análisis. Las intervenciones de Ernesto Ekaizer en distintos espacios mediáticos no se limitan a describir lo ocurrido. Lo contextualizan. Ekaizer conecta la protesta con los frentes judiciales abiertos, con la estrategia de confrontación política de Ayuso y con un clima general de tensión institucional que afecta también a figuras como Pedro Sánchez y Óscar Puente. Según este análisis, la presidenta madrileña no actúa de forma aislada, sino dentro de una lógica de polarización permanente. El quinto eje es la judicialización pendiente del conflicto. Aunque no existen sentencias firmes que atribuyan responsabilidades penales a dirigentes políticos por la gestión de las residencias, sí existen procedimientos, investigaciones y reclamaciones impulsadas por familiares, según informaciones judiciales. Este matiz es clave: la ausencia de sentencia no equivale al cierre del debate político y moral. Y mientras ese debate siga abierto, cada aparición pública de Ayuso reactiva la herida. El sexto eje conecta con la estrategia de victimización inversa. Desde el entorno político de la presidenta, se tiende a presentar estos episodios como ataques injustificados o como faltas de respeto institucional. Sin embargo, según analistas, esta estrategia ignora una cuestión central: el origen del conflicto no es la protesta, sino el dolor no reparado. Desplazar el foco hacia la forma del grito sin atender a su causa solo cronifica el problema. Por último, el análisis revela una conclusión incómoda: la política española sigue sin saber cómo gestionar el duelo colectivo cuando implica responsabilidades de gobierno. Se opta por el choque, por el desgaste del adversario o por el silencio estratégico, pero raramente por la asunción de errores y la empatía institucional. Y esa carencia se paga, tarde o temprano, en forma de escenas como la de hoy. Lo ocurrido en la Almudena no es el final de nada. Es,
más bien una señal de advertencia. Mientras no haya verdad compartida, ni reconocimiento del daño, ni un lenguaje político que rebaje la confrontación, la tensión seguirá reapareciendo en los lugares más inesperados. Porque el dolor que no se escucha no desaparece. Se transforma en protesta. La escena vivida a las puertas de la Catedral de la Almudena ha generado una reacción inmediata y de gran intensidad en el ecosistema mediático y en la conversación social. Las imágenes de la llegada de Isabel Díaz Ayuso entre gritos de «asesina» han recorrido en minutos informativos, redes sociales y programas de análisis, convirtiéndose en uno de los momentos políticos más comentados del día. En redes, el debate se ha polarizado con rapidez. Por un lado, miles de usuarios han expresado apoyo a las familias de las residencias, subrayando que los gritos no iban dirigidos a un acto religioso, sino a una presidenta autonómica cuya gestión durante la pandemia sigue siendo cuestionada. Por otro, voces afines al gobierno madrileño han denunciado lo ocurrido como una falta de respeto institucional, intentando desplazar el foco hacia la forma de la protesta y no hacia su origen. Según analistas digitales, esta fractura refleja un conflicto que sigue sin resolverse en el plano político. En los platós, el tono ha sido mayoritariamente analítico. En Malas Lenguas, Jesús Cintora ha puesto el acento en el contexto previo, recordando las declaraciones de Ayuso sobre las plataformas de familiares y señalando que las palabras tienen consecuencias. Junto a él, Ernesto Ekaizer ha ido más allá, calificando lo ocurrido como el resultado inevitable de una estrategia de confrontación sostenida en el tiempo. Según Ekaizer, cuando se deslegitima a las víctimas, el conflicto deja de ser político y pasa a ser moral. El análisis también se ha trasladado a la radio. En espacios de máxima audiencia, se ha debatido si la presidenta madrileña podía haber evitado este escenario con un gesto de empatía previo. Comentarios de periodistas y columnistas coinciden en que el episodio no daña únicamente la imagen de Ayuso, sino que reabre un debate que el gobierno de la Comunidad de Madrid había intentado cerrar sin una resolución clara. Las asociaciones de familiares de fallecidos en residencias han emitido comunicados en los que insisten en que su protesta no pretende insultar, sino recordar una responsabilidad política que consideran pendiente. Según estos colectivos, la reacción social demuestra que el relato oficial no ha conseguido imponerse y que existe una parte significativa de la ciudadanía que sigue reclamando explicaciones y reconocimiento. En el ámbito político, el silencio ha sido tan significativo como las declaraciones. Mientras algunos dirigentes han evitado pronunciarse, otros han subrayado la necesidad de separar el respeto a las víctimas del accidente de Adamuz del debate sobre la pandemia. Sin embargo, analistas coinciden en que esa separación resulta difícil de sostener cuando ambas tragedias confluyen en un mismo acto público y cuando una de ellas sigue sin un cierre político consensuado. El episodio también ha tenido eco internacional en medios que recuerdan la gestión de las residencias en Madrid como uno de los asuntos más controvertidos de la pandemia en Europa. Este enfoque añade presión al Ejecutivo autonómico, al situar el debate más allá del marco estrictamente nacional. En conjunto, la reacción mediática y social muestra un patrón claro. Lejos de diluirse, el episodio ha reactivado un conflicto latente. Cada intento de reducirlo a una cuestión de orden público o de formas vuelve a chocar con la misma pregunta de fondo: ¿qué se hizo, qué no se hizo y cómo se ha tratado a quienes perdieron a sus familiares? La Almudena se ha convertido así en un escenario simbólico donde se cruzan memoria, poder y duelo. Y cuando esos tres elementos coinciden, la conversación pública deja de ser controlable. Lo ocurrido a las puertas de la Almudena no se puede despachar como una provocación puntual ni como un incidente incómodo que convenga olvidar cuanto antes. Es el reflejo de una herida política y social que sigue abierta, porque nunca fue tratada con la profundidad, el respeto y la responsabilidad que exigía. Las protestas contra Isabel Díaz Ayuso no nacen del azar ni de la crispación espontánea. Nacen de años de silencio, de explicaciones insuficientes y de un lenguaje político que, lejos de aliviar el dolor, lo ha intensificado. Calificar a las plataformas de familiares como frustrados, según recogieron distintos medios, no es una anécdota verbal, es una forma de cerrar la puerta al diálogo y de negar legitimidad al duelo ajeno. Y cuando eso ocurre, la reacción social deja de ser previsible para convertirse en inevitable. El análisis de Ernesto Ekaizer ha puesto palabras a una sensación compartida. El conflicto no es solo judicial, ni solo político, ni solo mediático. Es moral. No se trata de imputaciones ni de sentencias, que siguen su curso según los tiempos de la justicia,
sino de cómo se ejerce el poder cuando hay víctimas que no se sienten escuchadas. Y ahí, el problema no desaparece porque se intente desplazar el foco o convertir la protesta en un debate sobre las formas. Este episodio demuestra algo fundamental: la memoria no se administra desde un atril. No se ordena, no se silencia y no se borra con estrategia comunicativa. Cuando miles de familias sienten que su dolor no ha sido reconocido, ese dolor reaparece en los momentos más simbólicos, incluso en los más solemnes. Y cuanto más se intenta ignorarlo, más fuerza adquiere. La política democrática exige algo más que resistencia al desgaste. Exige empatía, responsabilidad y la capacidad de asumir que hay errores que no se corrigen con confrontación, sino con verdad y reconocimiento. Sin eso, cada aparición pública, cada acto institucional y cada palabra pronunciada se convierten en un nuevo campo de batalla. Lo sucedido hoy no cierra nada. Al contrario, reabre preguntas que siguen sin respuesta y deja claro que el conflicto no se resolverá mientras se trate como un problema de imagen y no como lo que es: una deuda pendiente con las víctimas y con la sociedad. Porque la verdad no se grita, se demuestra. Dale like, suscríbete y comparte para que la voz del pueblo siga llegando a todos los rincones.